Bona tarda a tothom. Se m'escolta bé? Perfecte. Doncs la recepta que gaudireu a continuació és a càrrec d'Ingrid Serra. L'Ingrid va començar la carrera d'enginyeria de disseny industrial fins que va descobrir la pastisseria. S'ha format com a pastissera a l'Escola d'Hostaleria Hoffman de Barcelona i ha treballat al restaurant Tickets i bodega 1900 del grup El Barri d'Albert Adrià. Formar part de l'equip d'I+D de pastisseria del grup Adrià va permetre que l'Ingrid participés en projectes com el Mercadillo Little Spain a Nova York, el cafè-restaurant Cakes and Bubbles a Londres i fins i tot en un llibre de la pastisseria del grup El Barri anomenat Candy. En plena pandèmia, l'any 2020, va guanyar el primer premi del concurs internacional de cuina amb oli d'oliva Jaén Paraíso Interior. Actualment la trobem liderant projectes, idees i experiències nacionals i internacionals a I+ Desserts, un centre d'investigació gastronòmic centrat en el dolç. Avui ens presenta la recepta taronja rostida amb papillota. Per donar-te formalment la benvinguda, els regidors Mireia Vergés, primera tinenta d'alcaldia i regidora de Medi Ambient i Serveis Socials, i Isidre Bautista, regidor d'Urbanisme, Mobilitat i regidor de Barri de Sant Roc. Si us plau, si podeu apropar-vos. Moltes gràcies. Gràcies. Sí, no? Moltes gràcies. Molt bé, esperem que estiguis còmode aquí amb nosaltres i quan vulguis comencem la recepta. Bé, doncs moltes gràcies. Com us deia, em dic Ingrid Serra, treballo a I+ Desserts, juntament amb el Ferran, que ha vingut avui a ajudar-me. Us explico una miqueta. I+ Desserts és un centre d'investigació. Nosaltres treballem el que és la pastisseria i el món dolç, sobretot. Dintre de tots els ambients que hi ha dintre de la pastisseria. Podem treballar tant el que són projectes d'indústria, projectes de pastisseria, projectes de restaurant. Treballem amb restaurants, tant restaurants petits com restaurants de 3 estrelles. I avui vinc a explicar-vos una de les nostres investigacions centrals que fem, on hem dedicat més temps, que són els enzims. Nosaltres vam treballar juntament amb Toufood, que són els comercials que comercialitzen els enzims. Ells ens van venir i ens van dir que hi havia els enzims que podien servir per pastisseria. És una cosa que s'ha utilitzat molt per indústria durant molts anys. I vam veure que tenia aplicacions en alta gastronomia que ens podien ajudar molt. Llavors nosaltres vam desenvolupar tot el projecte, tota la investigació, i vam desenvolupar tota aquesta gamma d'enzims. N'hi ha més, però ens vam centrar principalment en el que és la pectinasa i l'amilasa, que és el que jo vindré a explicar-vos avui. Em preguntareu, què són els enzims? Doncs els enzims són una proteïna. És una proteïna que actua sobre un substrat en concret. Per exemple, si tenim la pectinasa actuarà sobre la pectina només i no actua sobre cap altre substrat. Igual que l'amilasa actuarà només sobre els midons. I després ja us explico més en detall. Aquí vam començar a mirar una miqueta per què podia servir més. Vam veure que per lo que més ens podia servir el tema dels enzims era per un tema d'aprofitament de mermes. Nosaltres vam estar mirant, vam veure que amb els enzims podíem aprofitar, per exemple, de la taronja sencera. Nosaltres a l'hora de fer un suc tenim una gran quantitat de merma, perquè perdem tot el que és l'alveol i perdem tot el que és la pell. M'havien dit en castellà, no? Vale. Bueno, espera un moment. M'havien dit que l'havia de fer en castellà. Cambio a castellano, disculpar. Tenemos todo lo que es un montón de merma, que es la piel y el alveolo, ¿vale? De ahí es para sacar el zumo. Entonces, estuvimos hablando con heladeros y ahí vimos que para hacer un helado, por ejemplo, perdían muchísima cantidad de producto.
que toda esa cantidad de producto la tiraban y ya no es solo una pérdida de dinero, sino que es una pérdida de recursos. Entonces, estuvimos viendo que si nosotros tratábamos la naranja con la pectina, de esa manera podíamos aprovechar toda la piel. ¿Qué pasa? Que en este caso nos encontramos también que teníamos el albedo entre medio. Nosotros lo que queríamos era aprovechar también que fuera un proceso más rápido. En ese caso no podíamos ponernos a pelar la naranja, sacar el albedo y usar la piel y usar la pulpa. Teníamos que poder aprovechar también el albedo, que es la parte blanca de entre medio de la piel y la pulpa. Para eso nos sirve la naranjinasa. La naranjinasa lo que hace es quitar el amargor del albedo de los cítricos. Entonces vimos que a la hora de hacer un helado, por ejemplo, que después vais a probar este helado, podíamos usar la naranja entera si la degradábamos primero con pectinasa y con naranjinasa. De esta manera no tenemos prácticamente merma, prácticamente se aprovecha todo. Tenemos muy poquito de merma porque de aquí vemos que al degradar una naranja, esta está a media degradación, pero una vez han pasado 48 horas, obtenemos un puré totalmente deshecho. O sea, esto es tal cual una naranja, igual que esta, pero totalmente degradada con la pectinasa y la naranjinasa. ¿Vale? Después estuvimos pensando, tenemos lo que es la naranja y los cítricos, pero esto pasa con todas las frutas. Y entonces lo que tienen en común todas las frutas y verduras, también verduras, es la pectina. Entonces vimos que añadiendo la pectinasa en todas las frutas y verduras también podíamos hacer este proceso. Después también hay que fijarse en pequeñas cosas como la naranja, le añadimos naranjinasa para quitar el amargor, pues hay que fijarse en qué más tienen las frutas. Por ejemplo, si nosotros queremos degradar un plátano, le tenemos que degradar para usar la piel, hay que degradar la celulosa de la piel también. Entonces, para eso ya usamos, igual que la naranjinasa, usamos una celulasa. Entonces, como os contaba antes, cómo actúan las pectinas, la pectinasa en el sustrato. Si nosotros añadimos la pectinasa en la fruta, que la pectinasa es algo que la fruta ya tiene de manera natural. Entonces, la pectinasa actúa en las pectinas y lo que hace es descomponerlas, romperlas. Que esto es lo que pasaría de manera natural en un proceso de maduración de una fruta, cuando las frutas, si os fijáis, cuando están más pasadas, más viejas, entonces empiezan a estar más blandas siempre. Eso es porque la propia pectinasa de la fruta ya ha actuado sobre las pectinas de esa fruta. Nosotros lo que hacemos al añadir la pectinasa de manera manual es acelerar ese proceso. Aceleramos el proceso de la degradación de las pectinas, pero sin que pierda el sabor a fruta, producto, verdura fresca. Entonces aquí veis la degradación de la naranja, esto es pasando por distintas horas. Después ya se ve que depende de la fruta que se use, la verdura que se use, el tiempo va a ser más largo o más corto. Pero nosotros siempre le vamos a añadir un 5% de pectinasa, que es el máximo que puede absorber la fruta. Si le ponemos más, va a tardar el mismo tiempo. Lo que nos va a afectar en una buena degradación sí que es también un tema de temperatura. O sea, nosotros si lo ponemos a una temperatura de unos 50 grados, va a afectar más rápido la pectinasa en las pectinas. Si lo dejamos en una nevera, el efecto será más lento, lo que también nos va a permitir que se mantenga más la forma. Entonces aquí ya va a depender de lo que queremos. Si nosotros buscamos una naranja degradada pero que se mantenga la forma de la naranja, le vamos a dar una degradación con una temperatura más fría. Si lo que a nosotros nos interesa es una pulpa de naranja totalmente deshecha, le vamos a dar una degradación con un poquito de temperatura para que vaya más rápido y degrade por completo todas las pectinas. Pues aquí vemos como de una naranja que podríamos sacar solo zumo, aquí lo aprovechamos todo. Y entonces tenemos la aplicación gastronómica de esto, porque esto está muy bien, hasta aquí es como lo usa la industria y así. Entonces pensamos en aplicaciones gastronómicas. Pues después os voy a hacer una demostración de este plato,
que es una naranja asada en papillot, que en este caso lo que hacemos es cocer la naranja entera. Cocemos la naranja entera, después la lacamos con una reducción de naranja y eso es lo que nos comemos directamente del plato. Nosotros no separamos la piel, no separamos nada, usamos la naranja entera tal cual, la cocemos dentro de un papillot y nos la comemos toda entera. Después, otras aplicaciones que puede tener el uso de pectinasa, puede ser tanto para hacer una crema de naranja, por ejemplo, sin usar nada de mantequilla ni huevos. Al tener un puré mucho más denso, no tenemos que añadirle tantos huevos ni tantos huevos, y entonces tiene un sabor mucho más fresco, mucho más intenso de naranja. Después, otras aplicaciones sería el sorbete que os comentaba antes, que es el que probaréis después en el tast. Y podemos usarlo para hacer pastas de fruta, o sea, se puede usar para cualquier cosa que usemos para consumo de naranja, lo podemos cambiar por un puré de naranja degradada y de este modo tendremos todo el sabor fresco de la piel y tendrá una intensidad mucho más fuerte de naranja que no usando solo zumo. Después, en otras frutas, lo que os comentaba antes, es una cuestión de cambiar lo que añadimos. Siempre añadiremos pectinasa porque siempre tienen pectina, pero en este caso le pondríamos celulasa también para usar la piel, pero si no, de esta manera, por ejemplo, en el plátano lo que podemos obtener es un agua totalmente clarificada de plátano. Esto es un agua que si se prueba es puro sabor intenso a plátano y nosotros a esto no le hemos añadido nada de agua. Esto es la propia pulpa del plátano, el cual hemos degradado con pectinasa. Y le hemos puesto aquí, en este caso, un poquito de amilasa. Y de esta manera se degrada totalmente la pulpa, la decantamos y obtenemos esta agua totalmente transparente, que esto tiene mucho uso, por ejemplo, en coctelería. En coctelería usan mucho las enzimas para realizar aguas clarificadas. Y tiene un sabor mucho más intenso haciéndolo de esta manera que no solo congelando la fruta. También se puede usar en aplicaciones gastronómicas. En este caso usamos el plátano entero y hacemos un crujiente con solo la piel del plátano. Y con la piña lo mismo. Se puede usar tanto para aprovechar lo que es solo la piel de la piña. Si nosotros usamos la piña en sí, después tenemos un montón de merma que viene a ser la piel, pues en este caso hicimos un tepache usando solo las pieles de la piña. Después pasamos a hablar de la otra enzima. Hemos hablado de frutas y verduras, pasamos a hablar de masas, que es el otro producto que tenemos una gran cantidad de merma. Nosotros hemos estado mirando y pues una panadería, por ejemplo, tiene entre 5 y 8 kilos de merma de bollería. Después también tenemos la merma en los restaurantes, tenemos restaurantes gastronómicos, restaurantes de menú. Ahí tenemos en todas partes un montón de merma de pan y de bollería. ¿Y qué es lo que tiene en común todo el pan y toda la bollería? Los almidones. En este caso usamos la amilasa para degradar los almidones de esto. ¿Qué podemos obtener? Pues hay restaurantes, por ejemplo, que con el pan que les sobraba de los otros días realizaban una miel y con esa miel hacían un postre. En ese caso seguirían como un poquito el mismo proceso que para el agua de plátano, pero en vez de hacerlo con pulpa de plátano, lo haríamos con el pan. El pan se degradaría, ¿podemos seguir un poquito? El pan se degrada primero con amilasa. Lo que conseguimos con la amilasa es separar los azúcares simples que tiene el almidón. El almidón, cuando se degrada, se divide en azúcares simples. Entonces, nosotros, una vez tenemos los azúcares simples que hemos conseguido con la amilasa, lo que vamos a hacer es añadirle la glucosidasa. Y la glucosidasa lo que va a hacer es convertir estos azúcares simples en glucosa. De este modo obtenemos un producto naturalmente endulzado sin añadirle nada de azúcar, solo aprovechando el propio azúcar que tiene contenido el almidón. Yo para eso os he preparado un brioche, para que lo vierais, que después lo vais a probar. Entonces hemos hecho un brioche, que en este caso es una receta de brioche francés, normal y corriente, que lo único que hemos hecho ha sido quitarle todo el azúcar. Nosotros no le añadimos nada de azúcar de manera manual. Y la masa la hemos tratado con amilasa y con glucosidasa.
Hemos dejado esta masa reposar durante 5 horas y de esta manera la enzima ya se despierta, empieza a degradar el almidón, empieza a comerse los almidones y a degradarlos en azúcares simples y después a convertirlos en glucosa. De esta manera hemos obtenido un brioche que después cuando lo probéis veréis que de sabor es dulce, no sabe a brioche sin azúcar. Y también obtenemos un brioche mucho más húmedo porque las enzimas ayudan a dar esponjosidad y humedad a la masa. Después esto lo podemos aplicar, igual que con la pectinasa, que lo aplicamos a todo lo que tenga pectina, esto podemos aplicarlo a cualquier producto que tenga midones. Aquí pues lo hemos probado con una pasta filo, también la degradamos y le hacemos una miel. Después podemos hacerlo también con bollería, como os comentaba al principio. Toda la bollería se puede degradar con enzimas. Nosotros, por ejemplo, también hemos preparado, para que probéis después, un helado de donut. Lo que hemos hecho ha sido coger los donuts, que los donuts tienen azúcar y tienen almidón, y los hemos degradado. Entonces, cuando hemos degradado los donuts, nos queda esta leche con el donut totalmente deshecho. Por aquí, que esto una vez lo cuelas, obtienes una leche, que es una leche que sabe completamente a donut. Esto lo que conseguimos, como se hacía hasta ahora, era infusionando. Hasta ahora lo que hacíamos era coger una leche, infusionarla con el donut y después colarlo. Que obteníamos una leche prácticamente blanca con un resabor a donut que tenía ahí en el fondo. De esta manera conseguimos una leche que ya, como veis en el color, tiene color a masa, a tostado, y tiene un sabor muy intenso a donut. Después también lo aplicamos en otras cosas, podemos aplicarlo a un plato, con la miel que hemos hecho de filo, el helado de donut que os comentaba, lo de las masas sin azúcar, y también lo podemos aplicar a otras cosas que tengan almidones. ¿Qué más tiene almidón? Pues las palomitas, por ejemplo, también tienen almidón. Con las palomitas también podemos degradarlas y conseguir de esta manera una miel de palomita. Después, ¿qué más tiene almidón? Pues el boniato también tiene almidón. Todo lo que es boniato, patata, también tiene un montón de almidón dentro, que nosotros si lo degradamos podemos hacer muchísimas cosas, porque aquí en este caso os pongo la miel, pero con boniato y con patata también hemos hecho helados, hemos hecho crujientes, podemos hacer cualquier cosa. Lo bueno, lo mejor que tienen la amilasa es que nos permiten no añadir azúcar. Entonces, de esta manera podemos hacer un montón de helados sin añadirles nada de azúcar aparte. Nosotros hemos hecho también una investigación con Albert Soler, que es un heladero de Badalona, y hemos sacado también toda una gama de helados con enzimas. Hemos mirado todos los helados para poder hacer unas formulaciones que aguanten bien en congelador, con la cantidad de azúcar mínima que haya que añadirle para los cristales, y hemos sacado toda una gama de helados con él. Después, una vez ya os he explicado toda la teoría, vamos a emplatar el plato de la aplicación gastronómica que os he contado antes y vamos a hacer la naranja en papillot. Deixo per aquí al costat, si no. Això va allà. ¿Vale? Para la naranja en papillot, como os comentaba antes, aquí lo que buscamos era hacer un postre en el que el puro protagonista fuera la naranja, fuera la fruta, usar la fruta entera sin tener que pelarla, sin tener que cortarla, sin tener que hacerle nada a la fruta, obtener un postre en el cual nosotros lo servíamos en la mesa. Con el papillot lo abrimos delante del comensal para que él vea la naranja entera y de ahí cortamos trozos de naranja y nos la comemos tal cual sin separar nada. Para hacer esto os voy a enseñar cómo aplicamos esto en las enzimas en las frutas. Lo primero que vamos a hacer va a ser pinchar la piel, porque en este caso nos interesa que la pectinasa penetre dentro de la fruta y reaccione en toda la fruta. Si nosotros envasáramos la naranja ahora, porque para las enzimas hay que envasarlo, si lo envasáramos todo entero con las enzimas, no penetraría las enzimas la capa de piel. ¿Vale? De este modo, si nosotros
agujereamos la naranja, después la envasamos sin necesidad de añadir ningún líquido, lo envasamos con la pectinasa y la naranjinasa y a medida que se va degradando la naranja, la propia naranja va a ir soltando todo su jugo y su jugo va a ayudar a repartir bien las enzimas. Entonces, para el caso de esta naranja, por ejemplo, y ahora porque esto tarda muchas horas, pero la pincharíamos como os he enseñado y la colocamos en una bolsa al vacío, con, como os comentaba antes, un 5% del peso de la naranja, de pectinasa y de naranjinasa. Nosotros hemos visto que la manera más óptima de cocerle esta naranja para poderla mantener entera es ponerle estas enzimas, como os comentaba, directamente espolvoreadas, envasamos al vacío y esto después lo dejamos en el horno. Lo ponemos en el horno al vapor. Lo ponemos en el horno al vapor a unos 50 grados para ayudar a acelerar esta degradación. Lo ponemos al horno a unos 50 grados. Si no tenemos horno a vapor, se puede poner en una olla con un runner o se puede ir controlando un poquito el agua. Lo importante es que la temperatura no suba de 65 grados, porque las enzimas a más de 65 grados se mueren y entonces dejan de actuar. Nosotros lo dejamos 2 horas en este baño al vapor y después lo pasamos a la nevera. Y en la nevera lo dejamos unas 12 horas. Esto también siempre va a cambiar, va a depender del punto de maduración de la fruta, va a depender de la temperatura que tengamos específica en la nevera, pero lo dejamos aproximadamente unas 12 horas después. Una vez tenemos la naranja ya como esta así degradada, que la vemos que está blanda, tiene la piel degradada, pero no se deshace como se deshacía esta cuando la trituramos, esta la pondríamos en un almíbar. La cocemos primero en un almíbar y como tenemos aquí, después lo que hacemos es macerarla en una mantequilla. Todo esto os lo traigo acelerado porque esto es 1 hora y media, o sea, 12 horas de la naranja degradándose, 1 hora y media de la naranja cociéndose en el almíbar y después finalmente lo cocemos en la mantequilla. De esta manera, ¿qué conseguimos? Conseguimos que la naranja quede con una textura mucho más melosa, quede mucho más golosa y no sea comer solo una naranja tal cual fresca. Lo importante es ir napando bien la naranja y que se vaya cociendo poco a poco con la mantequilla. ¿Vale? Entonces os cuento, para nosotros, como os digo, lo importante era que la protagonista principal fuera la naranja. Entonces lo que hicimos fue pensar un postre a partir de la naranja. Entonces, para acompañar esta naranja, lo que hicimos fue pensar en un tocinillo. Hemos hecho un tocinillo al uso, un tocinillo normal. ¿Maldonas? Es un tocinillo normal, como haríamos en una pastelería dentro de los potecitos de tocinillo. Lo que hemos hecho ha sido cocerlo envasado al vacío. Lo hemos envasado al vacío y lo hemos cocido al horno a vapor envasado. Y de esta manera lo que hemos conseguido es un tocinillo mangueable. Pero es una receta normal de toda la vida de tocinillo, pero cocido envasado al vacío en vez de en los tarritos. Vimos que el tocinillo acompañaba muy bien con la naranja. Pensamos en qué más podíamos añadirle a esa naranja y lo que hicimos fue hacer una crema de naranja, una crema montada de naranja. Esta crema queríamos que no tuviera mucha densidad, ya tenemos el tocinillo para aportar la cremosidad. De modo que lo que nosotros hicimos fue una crema montada. Nosotros hemos usado ya muchas veces, en pastelería se usa muchas veces, lo que son cremas inglesas montadas, pues nosotros estuvimos pensando y pensamos que para montarlo en realidad no hacía falta cocerlo. Al final, una crema inglesa
monta por la nata que lleva la crema inglesa cuando la cocemos. Pero si nosotros lo que hacemos es mezclar nata directamente con la yema pasteurizada y con un poquito de azúcar y lo dejamos reposar con gelatina, esto ya monta igual que una crema inglesa y nos ahorramos un proceso de cocción. Lo que para eso sí que es importante, sobre todo, usar yema pasteurizada. Si usamos yema pasteurizada no habrá ningún problema porque la yema ya estará tratada, ya estará cocinada. Pero no es necesario darle una segunda cocción. De esta manera monta un poquito más que una crema inglesa normal porque la nata no está nada reducida. Y de aquí vamos a obtener una crema montada, pero muy suave, que nos va a acompañar en textura al tocinillo y a la naranja. Esto sobre todo es importante que vaya muy a poco, porque si nosotros ponemos a cocer la naranja muy fuerte, lo que va a hacer va a ser rompernos por completo toda la estructura de la naranja que ya teníamos. Esto al ser una naranja que ya hemos degradado en enzimas, después hemos cocido en almíbar y ahora la estamos cociendo en mantequilla, si lo cociéramos muy fuerte lo que haríamos sería romper toda la naranja, porque la naranja esta es muy frágil ahora. ¿Vale? Y una vez la tenemos cocida, la dejamos que se enfríe un poco para poderla sacar de la mantequilla y la envolveremos en el celofán. Vale, después pensamos con qué más podíamos acompañar este postre y realizamos un helado de yogur con pimienta de Sichuan. La pimienta de Sichuan y el yogur nos daba el punto ácido y la pimienta de Sichuan pues un punto de especia más especial a la hora de montar el postre. Nosotros para eso también lo que vimos, normalmente el helado de yogur lo hacíamos con yogur tal cual, le daba un sabor un poquito ácido, pero nunca nos ha terminado de gustar. Entonces nosotros cuando hacemos el helado de yogur lo que hacemos es realizamos una base de helado láctica, y lo mezclamos con una parte de yogur cuando está a 40 grados. De esta manera activamos las bacterias propias del yogur y esto lo envasamos al vacío y lo dejamos en un armario caliente a 40 grados y lo dejamos fermentar. Nosotros al activar las bacterias del yogur, todo el láctico de la base de helado láctica que hemos hecho empieza a fermentar y le aporta el sabor ácido a toda la base. Entonces no tenemos solo una base láctica mezclada con un yogur, sino que toda la base láctica fermenta y obtiene este sabor a yogur. Esto después lo infusionamos con pimienta de Sichuan y encontramos que le daba el punto final a este postre, que le queda muy bien. ¿Ya está? Está el forno encès, no? Sí. Vale. Y unas tisoras. Vale. Vale, esto una vez ya tenemos que no está muy caliente. Aquí nosotros pensamos una manera de emplatar el postre delante del cliente para que, lo que os decía antes, que él pudiera ver cómo es una naranja entera, que es una naranja que nosotros la cocinamos toda entera, con la piel y con todo, y que el comensal viera esta naranja recién cocinada. Entonces, para eso usamos dos técnicas, lo probamos tanto con papillot como con barro. En un caso, para el barro también lo envolvíamos con el celofán, que en este caso usamos un celofán que es especial para cocina. Usamos un celofán que es especial para aguantar una cocción
Es un plástico que no se funde ni en agua hirviendo ni en el horno. Tendría que estar a una temperatura muy, muy, muy alta para fundirse. Entonces, como os cuento, lo hacíamos de dos maneras. En un caso, que es el que vemos ahora, lo envolveremos con el celofán y lo vamos a poner en el horno para que se termine de calentar y de cocer la naranja, que ya tendremos cocida en mantequilla en almíbar. Lo que hacemos es ponerla en el celofán con una reducción que hemos hecho de naranja, que es un zumo de naranja reducido a una temperatura muy, muy baja durante un tiempo muy lento para que no saque ningún amargor. Y de esta manera le damos un punto de naranja más intensa al postre. Y la vamos a lacar. Vamos a lacar esta naranja con su propia reducción y lo vamos a poner en el celofán y esto es lo que vamos a terminar de cocer para que se caliente la reducción y se nape toda la naranja con este jugo. Y en el otro caso lo que hacíamos era, una vez envuelto en el celofán, lo envolvíamos con el barro. El barro lo envolvíamos, lo dejábamos secar y entonces lo que hacíamos era, antes de salir a servicio, se secaba el barro en el horno. Entonces le dábamos una cocción igual, pero con el barro por encima, entonces simplemente tenía que estar más tiempo para que la temperatura llegara a la naranja y para que el barro se secara bien. Y de ese modo, delante del comensal lo que hacíamos era romper el barro y de ahí salía la naranja. Hoy, como os comento, lo vamos a hacer con el celofán y lo haremos en papillot. Está. Vale, de aquí nos sale una crema montada con un punto muy suave. Vale, para montar nuestra naranja en papillot, nos preparamos el papel de celofán que os comentaba, que sobre todo tiene que ser especial para cocción, y la naranja, no hay capa espumadera, ¿no? Y la naranja, que como os comentaba, hay que tratarla ahora con mucho cariño, mucho cuidado, porque ahora ya está degradada, tiene las cocciones y ahora es muy frágil. Y como lo que nos interesa es mantener la forma y el tamaño de la naranja, pero como veis aquí tenemos ahora toda la naranja entera degradada y cocida. Aquí nos lo colocamos en la papillot, en el celofán. Y esto lo que vamos a hacer es naparlo con su propia reducción. Esto lo napamos y ahora envolvemos bien. Sobre todo que no nos quede ninguna apertura para que no pierda los jugos. Y atamos bien el celofán.
Esto lo bueno en una producción de restaurante, por ejemplo, lo podríamos tener todo terminado, todo producido y todo guardado ya con el celofán. Y a la hora del servicio solo habría que calentar esto en el horno. ¿Vale? Ahora esto lo ponemos en el horno a unos 160 grados hasta que la naranja esté bien caliente y se haya absorbido bien la reducción de naranja. Y aquí, como os comentaba, mientras tanto, podemos ir preparando el plato para emplatar la naranja. Escudillamos en un lado del plato, sobre todo vamos a pensar que le vamos a dejar un espacio a un lado para emplatar la naranja, delante del comensal, y en el otro lado le vamos a escudillar este tocinillo sobre el cual vamos a mantener la quenelle de lado. Esteu preparant tot ja o queda molt? Queda molt de temps o no? Después, esta quenelle la vamos a napar con la crema que hemos montado de mantequilla de naranja. Ahí napamos y le rallamos un poquito de piel de naranja fresca. Sacamos nuestra naranja en papillot del horno. Y como veis aquí se ha mantenido bien toda la forma de la naranja y la tenemos ya bien caliente y toda bien napada y caramelizada con la reducción de naranja que le hemos puesto. Esto lo que haríamos, como os comentaba, esto lo llevaríamos este plato delante del comensal y con este plato y la naranja al lado en papillot abriríamos la bolsa y aquí descubrimos la naranja entera, que lo que vamos a hacer es cortarla en gajos y porciones. Sin separarle la piel ni nada. Esto después también podríamos hacerlo en otros postres usando solo la piel o usando una parte de la pulpa, pero principalmente la piel. Aquí lo cortamos bien. Y recuperamos. Como veis aquí tengo una porción de la naranja, tengo toda la piel de la naranja degradada
cocinada y napada y lo colocamos a un lado. Y esto ahora lo napamos con un poquito más de reducción. Y de esta manera ya tendríamos la naranja asada en papillot. Bueno, espero que os haya gustado, que ahora cuando probéis la degustación de las cosas que os he ido contando, vais a probar el brioche sin azúcar, vais a probar el helado de donut y vais a probar un helado de naranja entera también. La hemos hecho en forma como de orangets, bañada en chocolate negro. Espero que lo disfrutéis y que os haya gustado.